contigo en cada espacio cristiano transmitido. Nuestro único propósito es que conozcas más del amor de Dios. Muchas gracias por tu sintonía. Estás escuchando Radio Jesucristo es el Rey. Comunícate al WhatsApp 6310-7133. 2 de la tarde en punto. 2 de la tarde en punto. Y cada vez estamos más cerca de un acontecimiento glorioso, las bodas del Cordero. Mientras tanto, nosotros seguimos proclamando el Evangelio solo para ti. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de nuestra querida guía juvenil. Hoy tenemos a unos invitados especialísimos que quiero presentárselos por aquí. ¡Un fuerte aplauso! Tenemos aquí a nuestro pastor Jimmy Flores. ¡Otro aplauso! ¡Yay! ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo se encuentra? Gracias, Rachel. Contento de estar aquí en medio de estas dos hermanas en Cristo, ¿verdad? Y grandes amigas de la guía juvenil, y un privilegio estar con ustedes. Qué bueno, pastor. Estamos muy alegres de tenerle aquí. Y también tenemos a nuestra querida Nicole Carranza. Carranza. Cruz. ¡Ay, Dios mío! Algo que tengo yo es que si no confundo los nombres, cambio los apellidos. Sí, pero el Señor sabe que no lo hago con mala intención. Es peligrosa, tengan cuidado. Recuérdenle sus nombres y apellidos a Rachel. Es cierto, por favor, si de la nada ven que yo estoy como viéndolos raro, es porque estoy tratando de averiguarles el apellido o el nombre. O cambiárselo. O cambiándose. Voy a venir como Jesús, que de la nada: yo me llamo Simón, te vas a llamar Juan. Y así va, o sea, ¿cómo les cambian los nombres a los discípulos? Se cree la Mesías. Ay, no, qué tremendo. Pero sí, en serio, estoy muy alegre de poder tenerles aquí. Es una temática muy interesante la que tenemos esta semana, que es acerca de cómo nosotros podemos llegar a ser rechazados, excluidos y diferentes otros temas que podemos llegar a pasar por el simple hecho de nosotros ser cristianos. Así que para comenzar, yo tengo una pregunta para ustedes. Ya empiezo. A mí Es me una dijeron que experiencia. venía examen. ¡Wow! Esto no era examen, Esta ¿verdad? pregunta vale 3 puntos. Así va. Bueno, quiero comenzar. La primera pregunta dice: ¿alguna vez ustedes sintieron temor o quizás miedo de poder expresar alguna injusticia? Porque nosotros sabemos que como cristianos tenemos que hablar acerca de las injusticias que vivimos en nuestro país. Entonces puede ser, digamos, un ejemplo, que ustedes fueron a comprar $1 de pan y la señora de la panadería solo le dio 2 coras a alguien, y ustedes están viendo eso. El chico no se da cuenta, pero ustedes como cristianos, ¿cuál sería el deber de nosotros? El decir: mire, se le olvidaron otras 2 coras de pan. Entonces, Y le está cobrando el dólar. exacto, le está cobrando el dólar, y ahí hay una injusticia. Entonces, muchas veces nosotros tenemos como ese temor por miedo a las consecuencias que vayamos a tener, consecuencias sociales, por decir la verdad o por decir o mencionar alguna injusticia. Entonces, quiero preguntarles si ustedes alguna vez pasaron por algo así. Nicole. ¿Y por qué yo? No venimos Vale, así en dama. secuencia. Va a decir el pastor: yo pienso que Nicole responda. Pues yo creo que situaciones cotidianas, así como estaba mencionando Rachel, en la tienda, en el bus, a veces, vea, los buceros, vale 20 y la persona le da 1 cora y no le regresa el 5, vea. Sí, Entonces, me y ha uno es como, pasado, sí, es a mí también me tremendo. ha pasado, vea. Y uno es como, bueno, no me dio el 5, me voy a sentar, va. Ajá. Entonces, pero yo creo que ya en situaciones como que más grandes, sí, quizás en la escuela una vez, en exámenes nos cambiaban de posición a modo de que estuviéramos viendo como a la pared para el momento de hacer examen. Entonces, ese día un compañero tenía el libro debajo del examen, o sea, era como el libro y el examen, y lo abría y copiaba, ¿va? Y era no como, se notaba. y no, ajá, eso era lo más chistoso. ¿Va? Pero entonces una compañera vino y fue como: mire, maestra, él está copiando. ¿Cuándo? Al momento que le fue a entregar el examen. Ajá. Entonces me llegaron a preguntar a mí: mire, usted vio que él estaba copiando. Y yo, Ay, ¿qué digo, Dios vea? mío, O sea, ¿es porque cierto? Soplona.
meque, ¿va? Dios mío. No, y lo ponen a uno en una situación aunque uno sabe que está mal eso, porque al final yo creo que uno como estudiante debe de estudiar, ¿ve? Al momento de hacer un examen, Sí, y ahí se ve claro. reflejado lo aprendido. Pero la otra situación es como, no sé, o sea, la persona va a pensar de que tengo algún problema con él, con ella, y me voy a meter yo en un problema y después van a andar Sí. hablando de mí y se vuelve incómodo el ambiente también, ¿vea? Sí, es más que normal. Entonces fue como, no, mire, la verdad que yo no vi, yo estaba haciendo mi examen y no voy a estar pendiente del examen de alguien más, ¿vea? Aunque yo sí vi que pues sí estaba copiando, ¿vea? Pero es lo que les digo, o sea, sí, la verdad que uno a veces tiene miedo de las consecuencias sociales, ya sea porque lo van a juzgar, de decir, ay, no puede quedarse callado o algo Sí. así. Entonces, sí se convierte en una situación así, pero como decía Rachel, también tenemos como el deber nosotros de hablar con la verdad, ¿vea? Y no ocultar las injusticias que pasan y eso. Wow, sí, y eso pasa bastante, la Sí. verdad, que nosotros estamos viendo, pero por miedo a qué dirán, a las consecuencias, de que incluso miedo a poder ser excluidos de alguna manera, muchas veces preferimos callar. Pero, pastor, ¿tiene alguna experiencia que nos quiera contar? No, claro que sí. Yo creo que es por demás que como seres humanos no tengamos este tipo de experiencias, y más aún cuando venimos al cristianismo, porque venimos de un mundo que vive en eso, como mencionaba Rachel. Los aspectos sociales nos enmarcan en el hecho de que no podemos hacer esto o lo otro porque es malo, nos van a discriminar, nos van a hacer a un lado, nos van a aislar. Pero la verdad es que sí, ¿verdad? De repente uno se ve envuelto con este cambio grande, Sí, ¿verdad? De claro. decirle no a la injusticia, pero creo que también es un proceso de aprendizaje que vamos haciendo ese cambio transitorio conforme vamos creciendo en el cristianismo y vamos madurando, de manera tal que vamos agarrando esos principios, esos valores que nos dejó el Señor Jesús a través del reino. Así que sí, a veces de repente el ver cosas pasé en el colegio, en la universidad, elementos como de repente, mira, aquí está la copia sin que yo pidiera nada, y yo quedarme así, ¿verdad? ¿Y qué hago? Sí, ¿qué ¿verdad? hago? Sé que Dios me está viendo. Claro. Sí. Pero son cosas difíciles, pero que tenemos nosotros que buscar lograr hacer lo correcto para honrar a nuestro Dios y podernos sentir bien, porque eso también nos da esa satisfacción, ese bienestar de poder hacer lo correcto y dar una imagen delante del mundo de quién es nuestro Dios, de quién es Jesús, Sí. y por lo cual nosotros decimos ser cristianos. Totalmente. La verdad es que gracias por sus experiencias, por sus argumentos, porque desde ya nos vamos encaminando a cómo nosotros de verdad tenemos que actuar, ¿verdad? Claro. Sin miedo a cómo nos pueda ver la sociedad, sin miedo de qué percepción puedan tener de nosotros, porque si nosotros sabemos que algo está correcto, tenemos que hacerlo, tenemos que anunciarlo. Y el motivo de por qué yo preguntaba esto es porque en la temática de esta semana se habla del pasaje bíblico. Habla acerca de Juan el Bautista, de cómo él fue hacia el rey que se llamaba Herodes. Entonces, este rey viene y le quitó la esposa a su hermano. Entonces, vino Juan el Bautista y vio esa injusticia. Entonces, al menos yo hubiera tenido miedo de decirle al rey, vos le has quitado la esposa a tu hermano. O sea, ¿qué no puede hacer el rey? En ese entonces, Claro. o sea, tenía la potestad de hacer todo lo que él quisiera. Entonces, básicamente, vino Juan el Bautista y se fue con todo. O sea, le dijo, vos, Herodes, le has quitado la esposa a tu hermano, y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, fue algo que me impactó bastante, porque al final él tuvo las consecuencias, lo encadenaron, lo metieron en la cárcel, pero él no se quedó callado, porque él sabía que el llamado de Dios es denunciar las injusticias de tantos problemas que hay. Entonces, pues, está bastante fuerte, la verdad. Es complicado porque Juan el Bautista, en esa experiencia que nosotros vemos en el libro de Mateo, Sí, así es. en el Evangelio, nos muestra no solo el hecho que él denuncia el mal que se está viviendo de alguien importante que era el rey. Así Y que es. tenía que dar un ejemplo, porque por algo era rey. Pero lo que yo veo en el texto también es que él no solo denuncia, sino que mantiene su postura. Sí. A pesar de que le dicen, te voy a llevar preso,
¿verdad? Y vas a sufrir, retractate, mejor decir que no, que todo está bien. No. Estás haciendo mal, él mantiene su postura. Bueno, preso, y ahí estuvo preso, a pesar de que hubo esa restricción, o sea, y esos elementos son los que nos deben de llamar la atención. Sí, porque, claro. Juan el Bautista nos dio ese gran ejemplo. A veces nosotros por miedo no queremos decir las cosas, por miedo a que nos pase algo malo, pero en realidad nuestra fe nos debe llevar a algo más, Claro, a algo así que es. de verdad resalte y brille en medio de la oscuridad. Así que debemos de seguir ese ejemplo, no solo del hecho de que alguien puede decir, miren, no sea, perdonen la expresión, ¿verdad? No sea metido. Porque a veces así, ¿verdad? Pasa Sí, bastante claro. veces. Bastante. Pero no es eso, sino el hecho de que cuando nosotros estemos viendo el mal y sea la injusticia de verdad, entonces accionemos y no nos quedemos de brazos cruzados y podamos denunciar. Y si eso significa que nos va a venir una consecuencia, pues yo sé que no es fácil, porque eso para nadie es fácil. Claro. Porque alguien puede decir, bueno, es porque ya es un pastor y aquí... No es la posición, es el hecho de hacer lo correcto delante de Dios, Claro, y mantener nuestra postura. Y me llama bastante la atención lo que dice el pastor con la historia de Juan el Bautista, porque la verdad que nosotros podemos ver ahí, a él se lo llevaron preso, y nosotros por que vayan a hablar de nosotros no queremos decir la verdad. O sea, si lo ponemos como en una balanza, podemos ver de que Juan el Bautista estuvo preso. Nosotros no nos van a diferencia, llevar ¿no? preso por Sí, decir la verdad, ¿verdad? Sino total. que ¿qué van a hacer? Por ejemplo, en mi caso, lo que pasó en el colegio, solo es como, bueno, él va a pensar de que no sé, me cae mal o algo así, vea, cuando no es así, pero el Juan el Bautista tuvo que ir preso. Entonces, me llama bastante la atención porque era lo que usted decía, como seguir nuestros principios, pues mantenernos firmes en nuestros principios y no solo por el hecho de pensar el qué dirán las demás personas, nosotros no vamos a hacer lo correcto, vea. Entonces, al final creo que nosotros buscamos también la aprobación de Cristo nada más. Debe de ser total. así. Y yo quizás quiero resaltar el hecho de que quizás en el contexto juvenil de repente no sea tan así grave la cosa de que nos van a meter presos, pero sí afecta mucho las emociones, Claro que sí. afecta la vida de las personas, y eso también es importante. Así que si hay alguna situación ahí mal, quizás lo importante es venir y llamarle la atención a quien está haciendo la injusticia, hablar con él y decirle, mira, di tú lo que estás haciendo, ¿verdad? Confiesa que si no lo hace, yo recuerdo una película, ahí, perdonen, ¿verdad? Que voy a hablar de películas, pero... No, usted con toda confianza. recuerdo que se trataba de unos alumnos y era tan estricto en la institución que el maestro los dejaba solos a la hora de hacer un examen. Pero precisamente ellos tenían que demostrar esa posición de valor, de honra, de honestidad que tenían, porque eso lo inculcaba. Y se dio ese aspecto de que uno estaba copiando y tuvo otro que entrar en ese juicio de si digo o no, si confieso o no. Al final lo hizo y tuvo una repercusión que hasta expulsaron, porque una copia era tan grave que expulsaban al alumno, y pues era una institución de mucho prestigio. Así que al final fue una reprimenda grande y una afección grande. Así que uno puede decir, pero qué exagerado, mejor se hubiera quedado callado. Pero cuando nosotros tomamos esas posiciones es donde vamos degradando nuestros valores, nuestros principios, y es donde entramos en una sociedad que después se pierde. Y después ya no tenemos nada por qué luchar, nada por qué valorizar. Así que tengamos ese cuidado y mejor hablemos y tratemos de insistirle a la persona, confiesa tú, porque si no, al final lo voy a hacer yo. Porque eso es lo que a mí me obliga a mi fe, no por ser metido, como dijimos, sino porque así debe de ser lo correcto. Sí, así es. La verdad es que hacer el bien muchas veces cuesta, pero es lo que Dios nos ha mandado a hacer y es lo correcto. Claro. Así que antes de continuar tenemos un pequeño break, un pequeño descanso. Entonces estamos regresando en unos momentos para seguir aprendiendo más acerca de cómo nosotros tenemos que llevar una vida cristiana, no solo yendo a la iglesia, sino que con nuestras acciones, denunciando lo malo, denunciando las injusticias. Así que ya regresamos. Deja de jugar piedra, papel o tijera en tus células. Esta es una buenísima opción que puedes usar en tus células con tus queridos jóvenes. Para esta dinámica vamos a
necesitar a nuestra querida Nico y a nuestro querido pastor Jimmy. Bien, les voy a explicar en qué consiste la dinámica. Ok. Tienen un reto. Si leen la Biblia, está bien. Van a tener ventaja. Lo voy a poner a prueba. Bueno, básicamente aquí ustedes tienen 2 Biblias. Y yo voy a decir un libro de la Biblia. Por ejemplo, si yo digo Génesis, capítulo 6, ustedes tienen que encontrar Génesis capítulo 6, lo muestran a la cámara y el que encuentre el libro más rápido es el que gana. Así que los dejo. No quiero crear rivalidad, ¿Cuál es pero... el premio? Disculpa, ¿cuál es el premio? El premio es de que vamos a saber que leen la Biblia y están en comunión con el Señor. Ah, no, son bromas, son bromas. Pero sí, ¿están listos? Listo. Listo. ¿Listos? Ok, vamos a empezar con el primer libro. En sus marcas. ¿Listos? Vamos con Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. ¿Quién lo encuentra más rápido? Josué capítulo 1. ¡No! ¡No se vale! Eso que me ando lentes. Buenísimo. Al pastor se la dieron ya con todo y los libros que van a salir. Ok, pastor Jimmy, un punto. Vamos con el siguiente. Vamos con Salmo 151. Salmo 151. No hay salmo. ¡Eso! ¡Mira, bien! Pastor, necesito. Qué bueno, qué bueno. Sigan participando. Ok. Lo sigo buscando. ¡Ey! Mira, bien rápido supo. Me llega. Ok. Vamos con una un poquito más difícil. Ok. Vamos con Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. A ver, ¿quién lo encuentra más rápido? Jonás. Sí, Jonás capítulo 3. Ya. Aquí. Jonás. ¡Ay, excelente! Punto para Nico. Ok, vamos con el siguiente. Habacuc 2. Wow. Vamos con Habacuc, capítulo 2. Ese sí está bien escondidito. ¡Wow! Lo encontré, pero después. Punto para el pastor Jimmy. Ok. Dios mío, A ver, vamos con Ageo. Capítulo 1. Ageo, capítulo 1. ¡Wow! ¡Nico! Ya la tenía. ¡Ey, buenísima, Nico! ¡Ey, vamos con todo! Vamos con Apocalipsis 23. Apocalipsis 23. No existe. Lo sigo buscando. Ok, buenísima. ¡Ey! Ya veo de que están con todos los poderes. Ya. Miren, yo, gracias a Dios, solo desde aquí atrásita estoy, mira. Acá participe ella, ¿verdad? Sí, a ver, vamos Voten al en las cambio de redes ronda. que Rachel participe. Comenten, Rachel, participo, por favor. Ok, vamos con el último libro, que sea Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7. Ese Jeremías se encuentra ahí en la Biblia. ¿Capítulo qué? 7. Capítulo 7. 7. ¡Buenísima! ¡Yeah! Buen contrincante. Así que creo que tenemos a nuestro ganador. Doble refrigerio. Por favor. Y hemos regresado con ese segmento que estamos aprendiendo muchísimo, al menos yo, un tema tan bonito. Sí. Así que para continuar, tengo otra pregunta. ¿Y esta cuánto vale? Vamos a sacar 10. Sí, yo creo que Claro, una nota excelente. Excelente. 11 Bueno. si es posible. Bueno, yo he estado pensando mucho en cómo nosotros, desde nuestra perspectiva de líder, digamos que ha llegado un joven a nuestra célula que ha llegado desanimado o triste por el mismo motivo que lo rechazaron. ¿Por qué? Por haber denunciado una injusticia o por haber decidido seguir a Cristo, que en este caso ir a la iglesia, que actualmente se le ve como alguien raro, alguien que lee la Biblia. Uy, porque lees la Biblia, mejor juega algo, mejor métete en algún deporte. Entonces, ¿ustedes qué creen que podríamos hacer
para que este joven ya no se sienta triste o desanimado cuando llegue a nuestra célula y se vea así como pollito recién comprado, decimos nosotros así? ¿Qué piensan ustedes? Ay, otra vez. La verdad que lo que yo le diría a los líderes es de que apoyen a este joven, lo apoyen y lo hagan entrar en razón y decirle de que no está mal seguir nuestros principios. Y yo creo que al final nosotros como cristianos, como jóvenes cristianos que estamos sometidos en el evangelio, no es algo malo llevar las buenas nuevas, hacer las cosas bien. Y yo creo de que, o sea, a mí siempre he pensado por qué estaría mal decir la verdad. Y yo creo de que al final yo voy a recibir mi recompensa por hacer las acciones, hacer las cosas bien. Y a eso los motivo yo a los líderes a que puedan como a entrar en razón a los jóvenes y decirles, vea, o sea, no está mal lo que ustedes hacen, no se sientan mal, no se sientan desanimados, no se sientan avergonzados, porque yo creo que así como decía Rachel, hoy en día hay muchos jóvenes de que les da pena ir leyendo un versículo, ya sea en la Biblia, o orar antes de comer en un restaurante, por ejemplo. Ya no lo hacen. Ya no lo hacen, exacto. Entonces, y es como, no debemos de avergonzar, vea, por ser luz, y que Dios nos utiliza nuestra vida, vea, para que podamos llevar a los demás. Sí, Bravo, 100% de acuerdo. Sí, yo estoy muy de acuerdo, pero también quizás agregar el hecho de que en este tiempo estamos en una relatividad de los jóvenes en cuanto a buscar identidad, y en esa identidad es donde a veces está el vaivén de si lo hago, no lo hago, porque me aíslan, porque me van a despreciar, al final voy a estar solo. Pero aquí es donde debemos de hacer esa reflexión y muy profunda, donde si de verdad hemos abrazado la fe del cristianismo, porque nuestra fe implica que nosotros seamos como Jesús, que nosotros nos parezcamos a Jesús. Y es que ahí donde debemos hacer esa famosa pregunta que yo siempre la ocupo como comodín, ¿verdad? Para cualquier situación que a ver, de repente uno no sabe teología, no entiende qué dice la Biblia, pero esta pregunta es clásica: ¿qué haría Jesús en tal situación? ¿Verdad? ¿Qué haría Jesús si él tendría que denunciar, si él ve algo injusto, si él está viendo que la injusticia se agrava? Entonces yo creo que esa pregunta es tan sencilla, tan básica, que también su respuesta se vuelve sencilla, se vuelve básica, que de verdad que nosotros podemos contestar. Y es ahí donde los jóvenes deben de pensar: ¿quién me conviene que me acepte más? ¿Jesús o mis amigos? ¿Mi familia o Jesús? ¿Verdad? ¿Mi entorno o Jesús? Así que la respuesta es fácil y sencilla. Por eso yo les animo, porque el Señor nos da promesas hacia la eternidad. Porque si nosotros no nos avergonzamos de Él, dice aquí, delante de los hombres, Él no se avergonzará de nosotros delante de su Padre. Así que tengan ánimo, sepan que nunca van a estar solos. De hecho, el Señor prometió y dijo: nunca los dejaré, nunca los abandonaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, aunque ustedes se sientan que por hacer lo correcto los han aislado, son fenómenos, son aquí, son allá, para nada. Hay un Dios que está ahí con ustedes, que les ayudará a soportar la prueba, pero que al final les galardonará. Ay, perdón, que me traba la lengua. No, tranquila. Galardonará. ¿Así se llama? Sí, galardonará. Así, correcto. Son palabras difíciles. Se me lengua la traba, dice uno por ahí. Así que piensen en eso y Dios les recompensará en gran manera. Y bueno, hoy que menciona eso, pastor, hay algo que me llama mucho la atención, y es que cuando buscamos la aprobación de las personas nos dejan, se pueden llegar a enojar con nosotros, nos pueden cambiar, nos pueden desechar rápidamente, pero cuando buscamos la aprobación de Jesús, y aun cuando nosotros le fallamos, Él siempre está ahí. Y yo siempre he pensado en eso, que las personas dicen: es que me voy a sentir solo, sola, pero al final Jesús siempre nos está acompañando. Y algo que también quiero recordarle a la audiencia, nuestra querida audiencia que nos está viendo, es que no vamos a estar solos. Tenemos al Todopoderoso que está con nosotros, pero aún mejor, tenemos a una familia que es nuestra iglesia, nuestros hermanos en Cristo que podemos abrazar, que quizás no compartimos lazos sanguíneos, pero compartimos la sangre de Cristo, y eso nos convierte en familia. Eso es lo que verdaderamente importa, construir una comunidad
que te pueda sumar, que te pueda enseñar y que de alguien que puedas aprender, ¿no? Claro. Sí. Así es. Yo creo que este aprendizaje es muy valioso, ¿verdad? Porque nos forma el carácter, nos ayuda a que seamos mejor cristianos, y esto es muy necesario para que de verdad digamos, de verdad soy cristiano, ¿verdad? Sí. Porque hoy en día se vuelve hasta Claro, una moda. una moda. Las estadísticas dicen que el 98% de los salvadoreños somos cristianos. Entonces, pero de verdad ese 98% es cristiano. Si uno ve en la calle pleitos, si uno ve en los hogares totalmente disensiones, destrucción, y a veces hasta en las iglesias se dan este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que necesitamos ser como Juan el Bautista, ¿verdad? Tener ese carácter, esa valentía, ese valor, ¿verdad? Esa fuerza, esas ganas por ir y ser como Jesús fue. Sí, totalmente. La verdad tenemos mucho que aprender, pero tenemos la esperanza de que Jesús siempre está con nosotros en este camino a avanzar cada día. Así que, de verdad, me siento súper emocionada todavía. Quiero seguir aprendiendo más, pero el tiempo se nos ha terminado. Se nos ha terminado. No, pero en serio, simplemente quiero agradecerles, Pastor Nico, por acompañarnos en este día. De verdad que yo he aprendido muchísimo. Sí. En serio. Gracias. Es un tema bastante interesante, la verdad, y nos deja reflexionando. Claro que sí, mucho que pensar. Y yo sé que a los jóvenes, a los líderes, a todos los que vayan a ver ese capítulo, los va a dejar reflexionando, la verdad. Sí, tenemos que reflexionar, así que gracias por escucharnos, por estar pendientes ahí de las redes, del canal. Ahí es algo que nos enriquece mucho, así que vayan y búsquenlo, y antes de ir a dar el estudio, de estar en la célula, repasen, ver, y voy a ver otra vez el programa. Sí, claro. Para que les abone y puedan estar. Así que gracias a las dos que me han hecho sentir como en casa. También gracias a ustedes, gracias Rachel por la invitación aquí a la Guía Juvenil. Es un gusto tenerlos aquí. Y ahora, Pastor, que usted menciona lo de las redes, queremos recordar que pueden seguirnos en nuestras distintas plataformas como en Instagram, Facebook, ¿cuáles más? TikTok, es cierto, ya se me va. Pero sí, nos pueden encontrar como Filtro Alternativo y también como el INTV. Así que esto ha sido todo por esta vez. Que Dios les bendiga y adelante. ¡Ánimos! Pastor, gracias por todo. Nico. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Cuando obedecemos la palabra de Dios, ella tiene el poder para transformar nuestras vidas y hacernos perfectos, enteramente capaces para toda buena obra. Entonces, otro de los resultados es la transformación. O sea, todo aquel que se somete a la palabra de Dios comienza a experimentar una transformación, y esa transformación lo va llevando, digamos, a una madurez espiritual, y en esa madurez es que viene la capacidad para que se pueda hacer toda buena obra. Qué bendición es acompañarles una semana más desde aquí, desde los estudios de Elim TV. Seguimos avanzando con las lecciones de la guía familiar. Tenemos un nuevo tema para esta semana que, por supuesto, está bajo esta gran sombría del tema general que tenemos este trimestre. Y es la oración intercesora del Señor, la cual encontramos en nuestra guía. Yo sé que algunos que tienen la guía en sus manos van a encontrar algo raro en la lección de esta semana. Ya vamos a contar cómo se resuelve eso. Así que para continuar quiero darle la bienvenida al pastor invitado que tenemos, y es nuestro hermano Saúl Valle. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano Isaías. Es un placer, un gusto. Hermano, ¿qué tema tenemos para esta semana? El tema es guardar la palabra, y está basada en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17, del verso 6 al 7. Sí, interesante. Ya la semana pasada se leyó el versículo 6, pero para tener el contexto, ahora vamos a leer el 6 y el 7 también. Así que, hermano, nos ayuda con la lectura. El verso número 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y el verso 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti.
Muy interesante. Bueno, como ya los líderes y todos aquellos que están siguiendo la guía saben, estamos enteramente el trimestre con el capítulo 17 de Juan. Y ahora pues tenemos estos 2 versículos para poder hablar de este tema que ya usted lo mencionaba, guardar la palabra. ¿Verdad central que tenemos entonces para esta semana? Sí, hermano Isaías. La verdad central es que el verdadero discípulo cree en la palabra de Dios y la obedece. Este tema está muy interesante. Yo quiero aclarar algo que ya mencionaba hace un momento, y es que los que tienen su guía van a encontrar, bueno, saben, tienen cada guía tiene cada lección tiene sus puntos. Y en el caso de esta lección tenemos nada más el punto 1 y el punto 3, que nosotros nos quedamos, ¿qué pasó aquí? Sí. Ahí hubo un error de dedo, digámosle así, faltó el punto número 2, pero desde hoy está disponible en las redes sociales de Misión Cristiana del IM para que ustedes puedan tener la lección entera. Así que, bueno, después de eso vamos a continuar nosotros acá. Hermano, leemos el versículo 6, o desde el versículo 6, porque se menciona que esos discípulos, digámoslo así, o los que seguían al Señor y estaban con el Señor, dice acá la palabra: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste. Estamos hablando de los discípulos en ese contexto. Sí, así es, hermano. Sobre todo se le calca en el verso número 6 que esos hombres a los cuales el Señor había manifestado su nombre, dice, eran de Él, o sea, eran del Padre, y el Padre se los había entregado al Señor Jesucristo. Sí, entonces quiere decir que los discípulos eran como una posesión, como que eran ya de Dios, por las razones que ya vamos a mencionar. En la introducción se mencionan tres razones. Sí, hay 3 razones. La primera es por derecho de creación, así nos explica la introducción, y está también explicada esta parte cuando se habla de el derecho de parte del Padre, porque los había creado. Dice, estos hombres y mujeres habían sido creados por Dios y nadie le podía negar al Señor, ¿verdad?, ese derecho sobre ellos. Luego, en segundo lugar, esa comunidad de discípulos, en este caso eran parte del pueblo de Israel. Eso significaba de que estaban incluidos en el famoso pacto de Dios con Abraham. Y en tercer lugar, dice acá la introducción, por adopción. Sí. O sea que aparte de ser creación, de estar incluidos en el pacto de Dios con Abraham, también está la otra razón, que es el ser adoptados de parte de Dios, y eso gracias a la revelación de parte del Señor que había llegado para que como resultado pues fueran incluidos en esa relación con el Señor. Sí. Bueno, en esto de la revelación, yo creo que este elemento tiene que ver con nosotros también. Exactamente. Todos aquellos que estamos ya en el camino del Señor. Y ahora, según se menciona acá en la guía, quiere decir que estos que siguen al Señor, estos discípulos y discípulas, vamos a decirlo, quieren hacer la voluntad de Dios, quieren seguir la palabra de Dios. Sí. Sí, exactamente. Y como dice acá la parte final de la introducción, es un rasgo distintivo, dice, de todo verdadero discípulo, el querer no solamente conocer la palabra de Dios, sino también guardar la palabra del Señor. Sí, ¿verdad? El punto número 1 literalmente dice que guardar la palabra es creerla. Y se menciona que el hecho de poder llegar a ser, primero un discípulo y creer la palabra, mejor dicho, es mediante la acción del Espíritu Santo. Ahora yo tengo una pregunta que pudiera surgir también en las células, en las reuniones de líderes también, o de planificación como se les conoce, y es cómo sabemos que es el Espíritu Santo el que hace que una persona pueda creer
y no las emociones que esa persona pueda tener en el momento. ¿Cómo distinguir o discernir eso? Lo que pasa, hermano Isaías, es que la palabra tiene aspectos que incomodan a cualquier ser humano, ¿verdad? O sea que la palabra de Dios no está en ocasiones a la conveniencia del que lee o el que simpatiza con lo que es el Evangelio, sino que hay aspectos que lo confrontan a uno. Sí. Entonces, por eso señalaba, y lo señala también acá el punto número 1, que son aspectos que vienen e incomodan, ¿verdad?, a ese ser humano. Entonces, como son aspectos que incomodan, ya en lo humano no es tan fácil el poder estar obedeciendo la palabra. Se necesita como una intervención, en este caso pues de parte de Dios, que es el Espíritu Santo. Por eso se habla de que el creer en esta palabra es una acción sobrenatural, dice, del Espíritu Santo. Entonces se necesita esa intervención de parte del Espíritu Santo, y el Espíritu es el que le da la capacidad a uno, o la fuerza, para poder estarse sometiendo a esos aspectos que incomodan. Acá se habla de un ejemplo, y en la Biblia pues existen tantos ejemplos, ¿verdad? Pero lo que se menciona casi en la parte final del capítulo número 6 de San Juan, cuando el Señor hablaba de comer su carne y beber su sangre, que se refería en el fondo pues a tener fe en su muerte sacrificial. Pero pongámonos en el lugar de los que estaban escuchando esas palabras, ¿verdad? Sí. Comer su carne, beber su sangre. Sí, sonaba muy fuerte. Sonaba muy fuerte. Entonces eso incomodó a muchos e hizo que muchos dejaran de seguir al Señor, ¿verdad? Sin embargo, aquí viene lo interesante: los que eran discípulos, verdaderos discípulos, el resultado, la reacción de parte de ellos es que se aferran al Señor y se aferran a su palabra. Dice el versos 67 y 68 del capítulo 6 de San Juan, que el Señor les dice: ¿y ustedes también se quieren ir? Y entonces dice que responden sus discípulos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces esto demuestra de que la reacción de los discípulos, a pesar de la dificultad y de la incomodidad para poder estar obedeciendo a esa palabra, ellos reaccionan en una forma positiva. Sí. Ellos obedecen la palabra. Entonces eso demuestra de que el Espíritu Santo estaba en ellos, y que con esa ayuda es que se puede obedecer, o en este caso también creer la palabra del Señor. Sí, ahora respecto a esto que mencionaba del Evangelio de Juan, el Señor también hace referencia a que van a haber momentos difíciles, y que pues en esos momentos difíciles también se debe obedecer la palabra, porque es bien bonito obedecer cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, cuando hay abundancia, cuando no hay problemas. Pero ¿qué promete el Señor para aquellos que obedecen su palabra en esos momentos difíciles? Y yo creo que hay varias promesas. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo número 3 y verso 10, que este ejemplo pues está en el punto número 2, se habla de la iglesia que está en Filadelfia. Es una iglesia que estaba viviendo momentos sumamente críticos. Sin embargo, el mismo Señor le dice: has guardado mi palabra. Entonces, a pesar de la crisis, la iglesia de Filadelfia guardó la palabra. Y hablando ya de los beneficios, ¿verdad?, o lo que el Señor promete, una de las promesas es el reconocimiento que el Señor le hace a esta iglesia, ¿verdad? Sí. O sea que el mismo Señor está dando testimonio de que esta iglesia era una iglesia fiel porque estaba guardando la palabra. Y otro de los aspectos que también Dios promete al obedecer esa palabra es que esta palabra transforma, ¿verdad? Eso lo señala también el punto número 2. Dice: cuando obedecemos la palabra de Dios, ella tiene el poder para transformar nuestras vidas y hacernos perfectos, enteramente capaces para toda buena obra. Entonces, otro de los resultados es la transformación. Sí. Todo aquel que se somete a la palabra de Dios comienza a experimentar una transformación, y esa transformación lo va llevando, digamos, a una madurez espiritual,
Acá se habla de perfección, ¿verdad? Pero todos sabemos que se refiere a madurez espiritual, y en esa madurez es que viene la capacidad para que se pueda hacer toda buena obra. Sí. Entonces yo diría que son tres resultados, ¿verdad? O tres promesas. Uno, el reconocimiento de parte del Señor, la transformación que Dios da a través de su palabra y la perfección que se va dando para hacer toda buena obra. Sí, bueno, quiero aclarar que el punto número 2, literalmente el punto dice que guardar la palabra es obedecerla, que era lo que usted ya hacía referencia, hermano. Sí. Ahora, también se sabe que obedecer la palabra del Señor le da paz a la persona que lo hace, pero Sí. ¿a qué paz se refiere o cómo se entiende esa paz? Bueno, es cierto, ¿verdad? Y está acá en el punto número 2, casi de la parte de en medio hacia la parte final. Sí. Dice: la obediencia a la palabra de Dios produce paz. Y acá se cita una porción en el Salmo 119, el verso 165, y a mí me agrada porque dice ese versículo: los que aman tu ley disfrutan, y no dice paz, sino dice gran paz. Sí. Y luego dice: y nada los hace tropezar. Entonces, cuando usted hablaba de paz, ¿a qué paz se refiere? Eso está en el libro de Romanos, en el capítulo número 5, en el verso número 1. Ahí se habla de que somos justificados pues por la paz, y luego dice de que esa paz es para con Dios. Entonces, lo más importante es eso, ¿verdad? De que todo aquel que obedece la palabra agrada a Dios, tiene una comunión con Dios, y por lo tanto Dios está también en esa condición para poder comenzar a tratar con ese ser humano que vive la palabra. Entonces se puede decir de que la paz que la palabra de Dios produce hace de que Dios tenga comunión con uno y uno pueda tener comunión con Dios, y a partir de ese momento comienza ya una nueva etapa de vida, se puede decir, por la comunión que se tiene con el Señor. Qué interesante comprender eso, hermano. Ahora bien, hay personas que pueden tener un recorrido muy reciente, digamos, en la vida cristiana, en la fe, que conocen poco de la Escritura y pues pudiera ser que no entiendan de teología ni nada de eso. Pero ¿basta la fe de estas personas para obedecer la palabra de Dios? ¿Qué deben hacer esas personas que van comenzando en la fe? Porque eso puede pasar en cualquier célula. Tenemos personas que recién están llegando, se han recién convertido al Señor. ¿Qué hacer ahí? Yo creo que lo interesante es poder notar el ejemplo que explica acá el punto número 3, y es con relación a los discípulos que el Señor tenía. Recordemos que estos discípulos comenzaron a ser de Él antes de la crucifixión que el Señor experimentara, ¿verdad? En esa etapa, se puede decir, antes de la crucifixión, ellos no comprendían muchas cosas. Sin embargo, lo poco que comprendieron, por decir así, lo poco, ¿verdad? Sí. Porque todavía faltaba mucho que comprendieran, fueron verdades que mostraban, por un lado, el poder del Señor, y luego lo que el Señor Jesús hacía, pues estaba acorde a lo que es la voluntad del Señor. Entonces, ellos lo que hicieron fue creer eso poco que ellos comprendían de parte del Señor, y no solamente lo creyeron, sino que también lo obedecieron. Entonces yo diría de que todos aquellos que inician la vida cristiana, lógicamente no lo conocen todo, ¿verdad? Sí, claro. Hay tantos aspectos, como dice usted, aspectos de teología, y aún hay teología que es muy profunda dentro de lo que es la palabra del Señor. Sin embargo, a pesar de que no creen, no conocen pues estos aspectos de esa teología profunda, algo comprenden de la palabra de Dios. Entonces la fe debería de ser sincera para creer ese algo que ellos comprenden, porque eso les trae gran beneficio. Yo creo que la responsabilidad mayor es que uno crea lo que ha comprendido de la palabra del Señor. Entonces, lo poco, vuelvo a repetir, ¿verdad?, que muchos que son nuevos comprenden, eso poco es lo que tienen que obedecer, y eso es lo que los va a ir llevando a disfrutar, como estos discípulos disfrutaban, de experimentar el poder de Dios, o conocer que el Señor Jesús estaba actuando de acuerdo a la voluntad del Señor. Sí, muy bien.
Bueno, hermano, tenemos un par de preguntas más, pero antes de continuar nos vamos a quedar con una sección muy bonita y son consejos para el liderazgo. Muchos líderes, lideresas, pero los supervisores quieren tener células que se multipliquen, éxito en su sector, el pastor quiere tener éxito en su zona, el coordinador éxito en su distrito, bueno, y así, en fin, el deseo es que la obra de Dios vaya creciendo. Así que nos vamos a quedar con estas recomendaciones para el liderazgo y luego regresamos para poder continuar. Consejos prácticos para el liderazgo de la célula. Comience a mostrar que a usted le importa y quiere a las personas desde el primer momento. Responda con entusiasmo a las personas a lo largo de la reunión. Ore por los miembros de la célula durante la semana. Si le es posible, hágalo diariamente. Pregúnteles por sus vidas personales. Generalmente el mejor momento para hacer esto es inmediatamente antes o al finalizar la reunión. Sea consciente de cualquier necesidad de los miembros de la célula. Comparta experiencias de vida propia. Mantenga el contacto con los asistentes a la célula otros días de la semana. Tomado del libro Cómo dirigir un grupo celular con éxito de Joel Comiskey. Hemos estado hablando mucho acerca de la importancia de conocer la palabra, de aprender más de ella, de que el ser un discípulo implica ese acercamiento a la palabra. Pero ahora bien, alguien pudiera preguntar, ¿cómo puedo hacer yo en la práctica para tener más acercamiento a la palabra, para hacerme un hábito de lectura y de reflexión a diario, por ejemplo? ¿Qué pudiera hacer una persona? El punto, bueno, la parte ya de la aplicación, ¿verdad? Habla acerca de un versículo que es bien interesante, que está en San Mateo capítulo número 11 del verso 25 al 26. Son palabras del Señor Jesús. Él dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Sí. Entonces, por un lado se habla de cosas que estaban escondidas y por otro lado se habla de cosas que el Señor reveló. Pero dice de que las reveló a los niños. Por supuesto está refiriéndose en el sentido espiritual, ¿verdad? Y ya, digamos, llevándolo a la parte esta espiritual, nos está dando la clave para poder acercarnos a la palabra de Dios, porque ustedes saben que todo niño en su forma de ser, en su carácter, pues refleja, por ejemplo, mucha sencillez, sí, mucho deseo de aprender, mucha curiosidad, y en el fondo pues hay mucha humildad. Sí. Por eso es que el niño es fácil de poder enseñarle, ¿verdad? Y poder formarlo, porque ellos tienen esa capacidad de querer aprender. Sí. Y en el fondo pues están reflejando la humildad. Entonces yo diría de que todo aquel que desea llegar pues a sentirle sabor a la palabra, para luego, digamos, sentir esa motivación de lectura y luego pues una reflexión, lo necesario, lo importante es que pueda ser como el niño, ¿verdad? Que se acerque a la palabra de Dios con esa sencillez, con esa humildad, porque ese deseo de poder aprender. La palabra de Dios tiene esa virtud que entre más uno la saborea, entre más uno la va conociendo, como que le va motivando para querer irla conociendo, sí, aún más. Pero sí, yo creo que es importante el poder estar imitando al niño en su sencillez, en su humildad, ¿verdad? Y eso le va a ir abriendo el camino para poder estar alcanzando pues ese hábito de lectura y de reflexión de la palabra del Señor. Sí, hay personas que dicen, se entusiasman y dicen, voy a leer la Biblia en un mes, por ejemplo. Yo creo que eso es, puede ser que si alguien lo logre, pero sí, yo creo que es algo pretencioso, ¿verdad? Sí. También. Pero si poco a poco alguien se va formando el hábito y dice, bueno, voy a leer un capítulo diario, voy a ir así, cuando menos sienta va a estar leyendo unos 3, 4 capítulos diarios. Sí. A mí, hermano, en un principio me costaba y me preguntaba yo, por ejemplo, ¿por qué a veces uno agarra la Biblia, se pone a leer y
aquella como que pesadez siente uno hoy leyendo un capítulo y siento así, y agarraba otros libros y nada. ¿Por qué puede pasar eso? Me da curiosidad. Sí, es cierto. Es cierto, yo pienso que por lo menos si uno no va comprendiendo aspectos que son claves, como por ejemplo aspectos de un contexto, ¿verdad? Como el histórico, como el lingüístico, aspectos así, como que uno no le va sintiendo pues el sabor a la palabra, ¿verdad? Entonces por eso decía yo que entre uno más se va metiendo a la palabra, como que la misma palabra lo va llevando a la necesidad de conocer más de ella. Cuando uno menos siente, está interesado en aspectos así como por ejemplo lo histórico, sí, o lo psicológico, lo sociológico, lo lingüístico, y así, ¿verdad? Y entonces ya todo eso le va despertando a uno el deseo de querer aprender más de la palabra del Señor. Sí, yo creo, hermano pastor, que todo líder, lideresa, aquellos que están al frente de un grupo, de una célula o de un grupo pequeño, como le llaman en otros lugares, deberíamos de preocuparnos por aprender más de la palabra, ¿verdad? Quizás cosas que no entendemos, buscar ayuda, y a veces suele suceder, hermano, que en las células surgen preguntas que uno no tiene la respuesta. Sí. Entonces, buscar ayuda es importante, creo yo. Buscar ayuda, sí, es importante. La palabra del Señor, por lo menos tenemos la dicha, ¿verdad? Pues ser una guía, por eso se le llama guía, porque sí, es una guía. Pero como usted menciona, si uno llega a situaciones donde uno no las comprende, lo mejor es acudir, ¿verdad? A alguien que le pueda explicar, y si no, pues hay tantos comentarios, hay tantos recursos sí. Que lo ayudan a uno, ¿verdad? Hay diccionarios bíblicos. Bueno, hay tantos medios ahora en esta época, pero la cuestión es cómo prepararse bien, porque tarde o temprano pues le hacen preguntas. Hay mucha gente que es bien curiosa, así es, ¿verdad? Y tienen deseos de aprender. Así es. Bueno, hermano, ya casi vamos cerrando. Solamente quiero preguntarle esto también, y es, ¿por qué Dios decide revelarse a aquellos que son como niños? ¿Por qué Dios como que les da más la palabra a esos que son como niños? Hay una parte acá que es bien importante. Está ya en la parte final de la aplicación. Dice, Dios no necesita la sabiduría o el poder de los hombres para lucir bien, ¿verdad? Entonces por eso es que Dios se revela a los pequeñitos, ¿verdad? A los humildes, porque Él no necesita de la sabiduría de nadie, ¿verdad? Como dice acá, ni de la sabiduría ni del poder de los hombres, ¿verdad? Entonces el hombre que tiene sabiduría o que tiene poder, en el fondo, pues ellos se ponen de tú a tú con el Señor, y a veces hasta piensan creer más que el Señor, o conocer más que el Señor. Pero Dios no necesita de ese tipo de sabiduría. Dios es más que suficiente. Dios trata con gente que realmente se vacía en su corazón, ¿verdad? En su mente, y que está dispuesta, digamos, a ser tratada de parte de Dios y a ser formados de parte del Señor. Muy bien, interesante. Bueno, antes de concluir, antes de dar una reflexión final, nos vamos a quedar con una sección también muy bonita. Es un apartado corto, pero muy interesante, y es la célula desde. Son personas que desde su célula envían saludos y palabras de motivación a los demás para que podamos seguir haciendo este trabajo allí en los lugares donde el Señor les tiene haciendo su obra. Así que nos quedamos con la célula desde y luego regresamos para concluir aquí en la guía familiar. Dios les bendiga a todos, hermanos. Les saludamos desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Mi nombre es Carlos Castro. Soy supervisor de la zona número 1. Hermano Carlos López es el supervisor del sector. Dios les bendiga. Hermano Mario es el líder de esta célula, de la célula número 3 del sector número 4. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, ¿verdad? Desde aquí, de la ciudad de Mableton, les hacemos una cordial invitación a todos los amigos y hermanos que están a nuestros alrededores a que nos acompañen a nuestra célula, ¿verdad? Así que pues desde aquí, de la ciudad de Atlanta, les hacemos un cordial saludo. Ya para cerrar, hermano Saúl, ¿qué reflexión final podrían hacer los líderes allí en su célula? Hay que ser un poquito incisivos en este aspecto para con los oyentes, en el sentido pues de que deben de no solamente conocer la palabra, sino que también creerla,
pero eso de creerla nos debe de llevar también al compromiso de obedecerla, ¿verdad? Y que le muestren que hay frutos, ¿verdad? Que hay frutos en eso de creer, como ya mostrábamos acerca del reconocimiento de parte del Señor cuando se obedece. La palabra va transformando, la palabra, digamos, del Señor nos va haciendo maduros en el sentido espiritual. Eso nos va llevando, digamos, a tener capacidades mayores para ser útiles en la obra del Señor. Entonces yo creo que hay que tratar la manera, pues, de ser muy incisivos en esos aspectos para que calen en el corazón de la gente y la gente en su momento, pues, comenzar a producir, pues, en base a esa creer y en base a esa obediencia a la palabra. Muy bien. Muy bien, así vamos cerrando entonces la guía familiar para esta semana. Recuerden siempre motivar a otros para que puedan acompañarles ahí en la célula. No hay otros espacios ahí en las colonias, en las comunidades, en los caseríos para aprender la palabra. Muchas veces solo está disponible la célula como tal. Entonces el Señor quiere llevar allá a sus discípulos para que sigan aprendiendo más de su palabra. Les motivamos a seguir adelante. Y hermano Saúl, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, hermano Isaías. Dios le bendiga mucho. Amén. Bueno, gracias entonces a ustedes también. Nos vemos la otra semana aquí en la Guía Familiar. De la tarde con 56 minutos. El tiempo sigue en marcha. 2 de la tarde con 56 minutos. Y cada vez estamos más cerca de un acontecimiento glorioso, las bodas del Cordero. Mientras tanto, nosotros seguimos proclamando el Evangelio solo para ti. Esta es una manera de poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Te acompaña Radio Jesucristo es el Rey.